Bueno, nada más les aviso que les voy a pasar, no sé a qué horas son, déjenme ver la hora, a ver si no los quiero cansar tampoco demasiado, pero sí les quiero pasar un poco de mi trabajo que estoy haciendo, del Zoom, perdón, del Camino de Rosas sin Espinas. Si no les molesta, lo voy a hacer ahorita, ¿ok? Al menos si quieran ustedes proponer otro tema, con todo gusto yo los escucho, porque esto que estoy haciendo es para ustedes, no es para otra cosa. Canto 13. La hogareña luna y destellos de la continuidad sabia de Júpiter me dirigía a mi casita encantada, la misma casa aparente que habita cualquiera que tenga corazón humano y al que todavía le es permitido compartir un hogar con una mujer de carne y hueso. Me acercaba, pero ahora la veía a lo lejos como una residencia en medio de un bosque floreciente en primavera. El amplio jardín del exterior se encontraba tan bien recortado que parecía una alfombra verde. Los caminos estaban marcados con grandes filas de rosales y árboles frutales. La magnífica mansión gozaba de amplios ventanales que permitían ver el interior de interminables habitaciones y salones equipados con la tecnología más sofisticada que se pueda imaginar. Todo esto en contraste con las partes de afuera, en que los techos estaban cubiertos de tejas rojas en algunas áreas y en otras, se cubrían de paja, al estilo campirano. La casa era tan grande que era imposible verla de una sola vez, porque su altura ambicionaba tocar el cielo azul. De pronto, cuando descubrí que ella estaba dentro de la casa recorriendo el suntuoso pasillo principal cubierto de mármol gris plateado moteado de oro, fue que no pude comprender en qué momento penetré por la puerta principal o si fue la magia lo que me permitió disfrutar mi hogar desde afuera sin siquiera haber salido de él. Caminando por este amplio pasillo se llegaba a un gran elevador, pero el pasillo mismo seguía su propio curso, curvándose imperceptiblemente conforme se elevaba en continuidad hacia los siguientes pisos. Esta vez no estaba dispuesto a recorrerle. La nostálgica y hechicera luna. Y en eso pensaba cuando una agradable y conocida voz femenina me llamó hacia la ala izquierda de la casita encantada que conducía a una vieja y nostálgica alameda. Ahí me senté para contemplar aquellos ojos de sueño y acariciar las manos de mi amada. Solo en este lugar era posible experimentar esta sensación de felicidad caprichosa y romántica. Estaba contemplando a mi compañera a la luz de la luna llena que como un sol frágil parecía dispuesto a quebrarse con el encanto. Y cuando dejé de abrazar a mi esposa, entonces quedé sorprendido porque la misma vieja alameda era ahora una alameda en el centro de la ciudad y nosotros como antiguos enamorados habíamos salido de un cine para sentarnos en una banca en plena calle. Como no pude evitar manifestar mi emoción y sorpresa, desmesuraba mis ojos como un niño, ella sonrió y me dijo: la luna es el eslabón perdido de la vida terrestre. La luna es el inconsciente de la tierra, es el eterno afuera de todo lo que somos. Y así ella continuó hablando con tan grande y melancólico amor que no sé en qué momento las lágrimas brotaron de mis ojos. Cuánto amé ese lugar y cuán grandes son las decepciones que promete. ¿Cómo escapar de estos días mágicos al lado de Beatriz, Diana y Hécate? ¿Cómo liberarnos de la esclavitud que provoca el apego a lo transitorio, para por fin ser lo que siempre hemos sido y tenemos que ser? La actividad científica de Júpiter uranizando la Luna permitiéndonos contemplar al museo viviente que es la Tierra misma y todas sus criaturas fue entonces cuando mi amada se levantó y a la sombra de la Luna me dijo en secreto:
Vamos al fondo de la Alameda para que conozcas lo más maravilloso que puedo yo mostrarte. Recorrimos la antigua Alameda y por la parte de atrás bajamos por unas escaleras entrando a un extenso sótano semi-iluminado y llena de infinidad de cosas. Una de estas cosas eran simples y domésticas, pero otras eran muy complicadas por lo sofisticadamente científico de su naturaleza. Todas las cosas que aquí se encontraban estaban saturadas de su historia muy propia en el aliento donde respiran los museos del mundo. Cuando ya por fin se colocó a la orilla del centro del sótano, a nuestros pies pareció abrirse una enorme ventana desde donde era posible contemplar al planeta desde afuera y con todos sus detalles. ¿Dónde estamos?, le pregunté a mi compañera. Este es un museo, pero no como los museos que se establecen en el mundo para conservar el pasado, sino que este es un museo viviente, donde se conserva el eterno pasado con ejemplares vivos, aunque en realidad la vida verdadera no es cuestión de apariencia sino de ser o no ser. Mientras ella hablaba descubrí que realmente ocurría como si nos encontráramos ubicados en la cara oculta de la luna física, la que al decir de los astrólogos se encuentra gobernada por la influencia de Urano. Desde ahí los grandes sabios utilizan a la luna como un inmenso reflector para escudriñar dentro de la mente del planeta a fin de que lo inconsciente se haga consciente y lo consciente se haga supraconsciente. De alguna manera, desde el misterioso sótano es posible, para el espectador que se asoma por la ventana mágica, apuntar con su atención hacia donde la conciencia quiera revivir una escena como si el planeta entero recordara algo. La voz de mi amada era dulce como el embeleso de una caricia, pero yo inconscientemente, en lo más profundo de mi ser presentía que nada de este cariño sentimental había de quedar, tanto que mi mundo pertenecía al sol y el de ella a la luna. La vida lunática como esa sombra amenazaba con quebrar mis sueños cada vez que mi compañera retrocedería en el camino. Una noche que no podía dormir decidí salir a caminar. No era de día ni de noche y no sabía si iba a oscurecer o amanecer. Las personas que vivían en estos lugares era gente a la que le era imposible sobreponerse a la pereza. La juventud estaba llena de vida, pero como flor de un día, porque apenas las jovencitas entraban a la adolescencia, contraían nupcias, tenían muchos hijos, comían mucho y envejecían rápido. Ellas eran perseguidas por sus estados de ánimo muy cambiantes, por el aburrimiento y la depresión que como sombras malévolas e inocentes les arrancaban media vida, nulificando su razón de ser. Los padres variaban fácilmente sus sentimientos y se esforzaban en tratar de justificar en la vida de sus hijos sus propios fracasos. Con los excesos de comida y sexo crecía la lista de enfermedades. Dios era para ellos cada vez más perfecto, lejano e invisible, porque temían que fuera parte de su vida gravitando hacia donde, si no se encontraban definidos y todos ellos permanecían vacilantes entre el cielo y el infierno. Todas las personas se hacían más supersticiosas, susceptibles y llenas de angustia. Los que estudiaban la ciencia lo hacían por miedo, no por amor a la sabiduría. Ellos tenían miedo al hambre y al fracaso en el mundo exterior, a la vez que comenzaba a estimularse en todo su ser un interés en las cosas intangibles y fantásticas, pero no relacionadas al mundo espiritual sino a un mundo materialista superficial. Hijo mío, dijo Dante, que ya se encontraba junto a mí, estas personas no son malvadas, pero así es la naturaleza del mundo exterior a que pertenecen y del cual tú ya has escapado. ¿Cómo podrían ser curadas? Todo se origina en el desequilibrio de sus glándulas endocrinas, esa es la causa de su inestabilidad emocional con todas sus consecuencias. Ahora puedes comprender por qué la ciencia yoga es la disciplina que conduce al elixir de la eterna juventud. Estas personas no pueden ser discípulos de maestros reales porque carecen de la voluntad para sujetarse a una disciplina que les permita cambiar. Y sobre todo han perdido la capacidad de amar con madurez a sus hijos, olvidándose de que los niños son la fuente activa de la recreación continua de la vida. La madre del polvo y la muerte como resultado de la influencia Saturno lunar. Estábamos saliendo de la espiral correspondiente a la sombra de la luna cuando escuché una voz cansada y débil que llegaba a nosotros como el lloro conmovedor de una anciana. Hijo mío, bendita sea la tierra por donde tú pasas, ten piedad de mí. ¿De dónde provenía esta voz débil y poderosamente conmovedora? Eran 1000 voces que venían del pasado como de un pozo negro. Se trataba de voces tristes, nostálgicas y embriagantes al mismo tiempo. Voces familiares habituadas a la vida fácil de una infancia eterna e imposible, porque la vida tiene que seguir.
Eran voces con la fuerza del instinto biológico que nos atrae irresistiblemente hacia nuestra madre mortal, porque así lucha la vida en este lugar en un esfuerzo desesperado para que continuemos atados a los viejos hábitos y a la eterna rueda de las reencarnaciones. Por eso las voces se hacían melosas en los labios de la parentela familiar. Era la voz de aquellos mortales que tientan al pueblo a la vida patriótica y a la muerte inminente en pos de un sueño social impracticable e irrealizable. Qué fácil y atractivo parecía la vida, porque corriendo hacia esa voz sonaba sencillo lograr un lugar en el mundo. Pero para que el hechizo funcione debe haber una emoción donde pueda anidarse, debe existir algún viejo odio, miedo, lástima, sentimiento de culpa, piedad extrema, incorrecto sentido de la obligación y hasta un simple amor carnal bastaba para llamar la atención y petrificar la verdad, anulándola. Como yo ya me encontraba lejos como para distinguir de quién se trataba, me dijo Dante. Es la madre naturaleza que a través de la madre del polvo gime por todos sus hijos perdidos en el abismo. Beatriz salvadora del mundo, los ruegos conmovedores, continuaba mi Dante y yo continuábamos caminando. Entonces él comentó: solamente Beatriz puede perdonarla si tú se lo permites, porque ella es quien ha sido echada de este mundo a causa del pecado original y del pecado contra el Espíritu Santo. Yo empecé a pensar en nuestra reina inmortal y todavía alcancé a escuchar la voz enternecida de la sibila diciendo: Apolo, dios del sol, permite resurgir a la reina celeste. Gloria hay en los cielos y en la tierra por los siglos de los siglos. Desde el profundo cielo, el coro celestial no esperó para dejarse sentir. Ay, madre querida, ¿por qué has despreciado el calor del sol y la vida del espíritu? Vence tus miedos a la transformación. Ten valor, para que bajo esta radiación renazcan tus seres queridos. Tú que no vives ni mueres y que sufres eternamente en la esperanza de un mañana inalcanzable, escapa de tu fatal destino para que Apolo escuche tu ruego y quedes liberada para siempre. Este canto fue tan oportuno que la tristeza que parecía vencerme desapareció y desde el corazón mismo de Dios surgían nuevos sentimientos que lentamente tomaban formas glorificando a la Reina Celeste, diosa de la creación de la que todo nace y en la que todo se renueva. Eterna Virgen Inmaculada que toca al mundo sin corromperse. Que tus ojos amantes miren y conmuevan los corazones de este mundo. Esposa, madre, hija, salva a tus hijos de las tinieblas. Escucha sus lamentos desesperados que te quieren esclava. Madre sublime, eres ante sus ojos mortales una santa sacrificada y esperan tu amor conmovido por la lástima. Te exigen pureza para ellos poder seguir siendo peores. ¿Acaso tu piedad es necesario para que continúen teniendo compasión de sus propios vicios? Extraña es la locura que aqueja a estas criaturas en virtud de la cual esperan que les sirvas ciegamente para soñar ellos que son dioses. Y sin embargo, a pesar de todas sus ofensas, tú comprendes la miseria que llevan en sus almas y los amas por amar. Madre de razas nuevas, camina sin opresión por este mundo, sin que la miseria ni el dolor inútil lleguen a tocarte jamás. Tómanos del reino de los cielos y haz que nazcamos en el mundo para alcanzar al rico lo mismo que al pobre en el camino donde se agotan todos los caminos. Canto Xifla segunda espira. Son el mundo entero se había removido y ahora, los jóvenes inmortales estaban en todo este reino reluciente como el oro. Por todas partes la risa y la paz se imponía en este paraíso olímpico para los que habían logrado penetrar al cielo de Júpiter en la clase jerárquica del Sol. Este era el sueño cumplido de una jerarquía perfecta de la sociedad donde ya no había más tiempo mecánico sino eternidad del todo. Eternidad en las esculturas y en los templos donde se adoraba a Dios en espíritu y verdad. Eternidad en el clima perfectamente controlada por la alta tecnología y tanta era la eternidad en cada cosa y modo de vida que es imposible describirla. Los inmortales recordamos el eterno futuro que es el verdadero origen de la vida, dijo Dante. Entonces se olvidan del pasado y del futuro humano. Por el contrario, dentro de este mundo el pasado y el futuro se expanden dentro del eterno presente de manera que todos los recuerdos se hacen vivientes, siendo esto tan fácil como respirar, viajar al pasado y estar realmente ahí, lo mismo que al futuro, porque en este mundo se piensa con el ser y no solamente se razona con los conceptos. Y lo más importante es que en este mundo no existe el apego a las formas separadas del espíritu. Como puedes darte cuenta, los inmortales son los que realmente ocupan el mundo y son los mortales los que se salen de él aunque sigan imaginando que eso no ha ocurrido.
La tercera espira. Mercurio, este sol con toda su magnificencia humana estaba en mí, pero todavía una fuerza irresistible me arrastraba a desear trepar más adentro de todos los misterios, y en este afán fue que me encontré traspasando la segunda espira del reino de los cielos hacia la tercera espira del cielo de Marte en la clase jerárquica de Mercurio. Aquí hay un grandioso monumento de libros repletos de las claves para avanzar dentro de los inmensos laberintos del conocimiento. La cultura estaba en todas partes como el sustento supremo de toda civilización, y la sensación grata tomaba vida con todos estos estudiantes ansiosos de saber, mientras una multitud de investigadores se movían entre matraces y substancias, dentro del blanco mundo de los superlaboratorios controlados por grandes centrales de informática, pues la computadora era el invento más milagroso de todos, porque aquí el mundo entero perdía sus distancias y todos los idiomas sus barreras. Ya no era necesario saber otras lenguas, bastaba con poseer cierta cajita especial conectada a una computadora y automáticamente, conforme se hablaba con una persona extranjera, la traducción entraba a nuestro propio cerebro en el idioma conocido. Dante y yo seguimos caminando por este mundo de universidades donde las personas ya no asistían al lugar con el fin de asegurarse un porvenir económico, sino que eso ya estaba resuelto por el Estado. El gobierno había contraído la obligación de cubrir todas las necesidades primarias de cada uno de sus ciudadanos: casa, vestido y comida. Por eso las carreras profesionales no estaban diseñadas para generar intelectuales al servicio de una explotación materializada, sino que todos iban a estas universidades para un trabajo entre colegas. Los estudios elementales y oficiales se realizaban por asesoría de librepensadores, correspondencia y medios computarizados, desde donde incluso se realizaban los exámenes a los estudiantes. A través de medios de comunicación como la televisión, videos y otros aparatos, la enseñanza avanzaba hacia la conquista de otros mundos del espacio sideral. Solo cuando las inquietudes investigativas crecían se hacía necesario que los grupos fueran asesorados, y por eso existían las universidades en la tercera espira del reino de los cielos. En las escuelas de mayor fuerza espiritual se combinaba la ciencia occidental con la tradición oriental, y los estudiantes que se interesaban en la química terminaban estudiando alquimia, los que aprendían física terminaban estudiando magia, los médicos se convertían en naturistas. Todo esto hasta el punto de que la meditación y la yoga no eran extraños en estos sitios, por el contrario, ya ni se discutía y tanto se practicaba como un modo usual de vida que parecía no existir, o mejor dicho, insistir en ella. El puente Antacarana y el mental superior, el gran jardín de una explanada universitaria, se extendía ante nosotros y la apacible sabiduría se manifestaba por todas partes. Sin embargo, a mi mente le faltaba fe en la evidencia y dudaba de esta realidad, porque un mundo mejor era tan fácil que se antojaba imposible. Dante comprendió este extraño apego al dolor y me dijo: no, amigo mío, porque insistir en transformar el mundo exterior si lo que realmente importa es construir el puente Antacarana que se encuentra en la nuca de todo ser humano, y así entrar en contacto con nuestro mental superior. Solo entonces entenderemos que lo que hay que transformar es nuestro propio mundo. Revueltas culturales y el mito llamado sociedad. Cuando comenzamos a caminar para dirigirnos hacia el centro de este mundo, nos topamos con hombres y mujeres discutiendo un absurdo debate dentro del desarrollo de las empresas, de la cultura universal y de la afirmación de los sexos. A ello se refería el controvertido concepto conocido como la liberación femenina. Mientras tanto, las empresas se ennegrecían dentro del desequilibrio ecológico. Muy pronto estábamos transitando entre una gigantesca manifestación política donde muchas criaturas humanas llevaban pancartas repletas de protestas en defensa de sus ideales particulares. La violencia y la muerte esperaban a lo lejos a todas estas revueltas culturales, como una sombra que parecían calcular el momento de apoderarse de la situación. Aquí nacen los líderes que se obsesionan por institucionalizar la conciencia, dijo Dante y continuó: esta es la humanidad que se esfuerza por organizar los grupos afuera porque eso parece lo razonable. Aquí es donde aparecen los descontentos porque se les obliga a trabajar en lo que odian, pero no saben amar lo que hacen. Sin embargo, en todos los reinos de la naturaleza, la política y la sociedad como conceptos de un intelecto exteriorizado no existen. Ni siquiera los insectos son tan fanáticos de política y sociedad, porque ellos, mucho más sabios que el animal humano, simplemente se esfuerzan por sobrevivir, y con ese solo hecho ocurre que se organizan socialmente.
Las olas del mar obedecen a un solo ritmo para romper en las playas, los minerales se esfuerzan en embellecer su forma geométrica y hasta la forma humana sigue el patrón de un orden social sin ni siquiera proponérselo, porque eso no depende de que la ciencia tenga o no conceptos para ello. Esto significa que la sociedad es un efecto y no una causa, es como un fantasma, ya que sin el individuo consciente la sociedad no tiene ninguna consistencia. Esto nos demuestra que la política tiene una definición insospechada. Es el arte de necesitar que nos necesiten, o mejor dicho, es el afán de inventarle necesidades a la gente, y en esto principalmente consiste la vida del animal humano. ¿Y los benefactores sociales?, pregunté preocupado. El demonio puede disfrazarse de ángel y el verdadero ángel parece a los ignorantes un demonio, porque superhombres como Jesucristo vienen a salvar a los pecadores y no a los justos. Recuerda siempre que de nada sirve ser libre si no se está preparado para hacerlo. Sabio es el que se entrega a su propio mundo hasta lograr que, como consecuencia de esto, el mundo que nos rodea sea un mundo mejor. El gigante y sus maquinaciones. Cuando estábamos transitando por el centro de la tercera espira, el manchón negro que antes había percibido al entrar al infierno, otra vez lo alcanzaba a distinguir desde la espira de la sombra de Mercurio, y apenas pensé en él, cuando tan veloz como el dios Mercurio, quedó tan cerca de nosotros que me encontré con las inmensas piernas del rey malvado, y en cuanto me hice consciente de eso, sus poderosos músculos quedaron al descubierto, y lo que a cierta distancia habían parecido manchas de color rosa y negro, ahora podía comprobar que eran millones de seres humanos, campesinos y obreros, cumpliendo con su... Estaba lleno de curiosidad y congoja por ese sudor parduzco que surgía de tan enormes músculos. Era una sustancia viscosa producida por la labor de los esclavos, moviéndose en un ritmo desordenado precisamente por los astutos métodos que utilizaban sus jefes para dirigirlos. Todo el ambiente se nublaba de la angustia de lo que ellos llamaban libertad, pero que no era sino la interminable disputa entre los líderes por el botín. Estos malos deseos era lo que producía un olor desagradable impregnado de cansancio. Y cuando los lugares de trabajo eran cerrados en nombre de la huelga, entonces los humanos libres llegaban a una pobreza tan extrema que no sabían hacia dónde dirigir sus esfuerzos, y lo mismo pobres que ricos quedaban tan inermes ante esta libertad que todos sus deseos mundanos y hasta sus vicios más elementales los tenían perpetuamente cautivos. Así ocurrían las guerras campales entre los viejos compañeros de trabajo, donde todos los dirigentes terminaban por tener un precio y eran comprados por el inconmovible rey. Obligados por el caos social, los trabajadores se volvían en contra de sus libertadores, produciéndose una guerra civil sofocada y a la vez despiadada, que resonaba en los pulmones del viejo diablo como sus dificultades para respirar en medio del fragor de tan descomunales inconformidades. Estaba azorado por estas comedias de la ambición humana, tan brutales y sutiles de sus astucias, que hasta la maldad de los faraones egipcios en su peor decadencia y la dictadura de los emperadores en el circo romano eran apenas un fragmento del dolor que perpetuamente experimentaba la humanidad atrapada en esta espiral en que la división de clases sociales era la triste realidad de todos sus males. Ahora más que nunca comprendí que el gran pecado contra la vida es el yo separado. Cuando empecé a verificar que las llamadas ciencias en el mundo del rey Minos eran las que se interesaban en hacer del hombre una máquina al servicio del Estado, entonces la respiración del rey comenzó a resonar con mayor fuerza, de manera que un sonido maquinal y hueco fue haciéndose cada vez más perceptible a mis oídos, como el tic-tac frío y monótono del reloj. El gran rey alimentándose de la humanidad hipnotizada, y el viejo profesor comenzaba a impacientarme porque sentía que estaba perdiendo el tiempo. Entonces, la visión cambió y de entre las ropas del gran rey pude descubrir el incansable vientre de la madre de esta tierra, dando a luz infinidad de mujeres que en menos de un segundo se convertían en adolescentes, en esposas y en madres de nuevas mujeres, multiplicando las familias del mundo humano por millones. Pero esta vida llevaba consigo a la muerte como su sombra. Ese cementerio era un estómago gigantesco y duro como la piedra. Dentro de este extraño estómago el príncipe de las tinieblas disfrutaba de todos sus prometedores cambios sociales, y aquí sus emisarios recolectaban a la humanidad como a un ganado, hipnotizándola para que fuera feliz al matadero, convenciéndola de que ese era un acto espiritual y especial, pero que en realidad solo servía para un festín más en los interminables banquetes del rey.
Un poco más abajo, los intestinos del monstruo estaban formados por toda una multitud de hombres de aspecto serio que contrastaba con su sonrisa inexpresiva. Ellos hablaban con gravedad, en un tono de lenguaje que solo unos pocos eruditos comprendían, siempre defendiendo sus razonamientos llamados lógicos o científicos. Curiosamente todos decían lo mismo y a todos les ocurría exactamente lo mismo. Cíclicamente sucedía que un viejo profesor se paraba ante su auditorio hablándole con una voz sueca e irreverente que, rebotando el minúsculo seco por todo el suntuoso salón, daba la impresión de manifestarse como un verbo creador especialmente mezclado para justificar el robo del pillaje. Todo es casualidad, decía el viejo profesor y continuaba hablando, del polvo estelar nace la vida, el corazón, el cerebro y Dios mismo. ¿Qué es la ley sin un accidente? ¿Qué es la vida y el amor sin un instinto biológico? Conforme el profesor daba estos testimonios, el universo obedecía y era creado de acuerdo a esos designios, pero al mismo tiempo, el volumen del tic-tac, 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 iba subiendo hasta hacerse insoportable. Este ruido que al principio parecía provenir de los pulmones comenzaba a surgir de todas partes hasta que la multitud que antes le temía, terminaba por tenerle terror, huyendo con sus rostros descompuestos en cuanto se daban cuenta de que si el tic-tac los alcanzaba, envejecían en un segundo y ahí mismo perdían la vida. Con tantos hombres y mujeres que nacían para morir se formaba un raro bolo alimenticio destinado a cumplir su difícil misión porque no sabía si satisfacer el hambre de los pueblos o la del insaciable rey. Deseaba encontrarme libre de esas poderosas piernas cuando con tanto conocimiento me parecía como si yo mismo las estuviese cargando y no soportara más. Fue entonces que me llamó la atención la providencial voz de Dante diciéndome: «Conozco un rey más grande y poderoso que este». «¿Más grande?», exclamé admirado. «Eso no puede ser porque este rey abarca todo el planeta y hasta el universo visible, como quien tapa el sol con un dedo». Como Dante permaneció callado y no sabía cómo pedirle que me explicara algo más, entonces le pregunté: «¿Quién es ese rey?». «Es el que mide aproximadamente 2.000 años y su padre 25.920 años». Hubiera querido que en este momento Dante me resolviera el enigma, pero sabía que no lo haría, por eso fue que guardé silencio y continué mi camino. Canto 15 de intelectual a estudiante de la bóveda celeste guiado por mi amada. Cuando llegué a casa todavía era temprano, pero aún no sabía cómo terminar con mi hambre de conocimiento y entonces atravesé las grandes estancias llenas de objetos invaluables como las del Museo Viviente y al dar la vuelta en un gran pasillo quedé de frente a la entrada de la biblioteca. No fueron la altura de sus puertas de madera ni los interminables estantes llenos de libros lo que me sorprendió, sino la inusitada experiencia que me esperaba. Al sentarme ante mi escritorio, descubrí que mi amada se encontraba enfrente de mí, pero nunca la había contemplado con esa virginal presencia dulce e intelectual. Parecía una diosa antigua al mismo tiempo que muy moderna. Sus ojos eran penetrantes y claros y su majestad tan altiva y humilde que si ella en vez de permanecer ante mí para que la contemplara, se hubiera mostrado a los extraños, el mundo entero se inclinaría ante su presencia y si simplemente caminara por el campo disfrazada de campesina, todos los jóvenes la perseguirían para declararle su amor, sin detenerse a pensar si podían realmente aspirar a ella. Así era la desnudez pudorosa de esta diosa, una desnudez escondida tras esos lentes y esas gasas multicolores que la cubrían, como lo hacen los velos de Isis eterna. Esta vez su sonrisa fue tan enigmática y tan inalcanzable su forma que, encontrándome como petrificado en ese sillón, solo supe mirar hacia arriba y en vez de la cúpula cubriendo la gran biblioteca, inesperadamente me descubrí flotando entre todas las constelaciones tejidas de estrellas infinitas. Las viejas hojas de papel que se encontraban sobre el escritorio parecían tan insignificantes ante el milagro de esta sabiduría cósmica que, conforme más me alejaba con mi mente de esa habitación, más me fue posible tocar a esta virgen que estaba frente a mí. Demasiado humana. Mientras que allá en el cielo, la abrazaba con la intensidad de un dios porque al hacerla mía, era como si lo hiciera desde adentro hacia afuera. Fue en este encuentro que aprendí a leer en los cielos el alfabeto elemental del alma humana y la Virgen me previno de lo sagrado de esta ciencia, que si se le pretende corromper para saciar las vulgares pasiones o para esclavizar otras almas, entonces la presencia de la Virgen desaparecía de nuestra vida.
Cuando recupere la facultad de moverme pude levantarme de esa silla mágica y acercarme a mi amada humana, pero ahora además la veía en todas partes porque había aprendido mucho sobre el verdadero amor, más de lo que ni ella misma podía saber en relación con su propia esencia. Juntos recorrimos extraños dibujos grabados en la piedra viva dentro de la gran biblioteca. Los sabios decían que esos recuadros se referían a los trabajos artísticos de Hefestos, de Atenea y a los 12 trabajos de Hércules, y que por alguno de ellos se abría una puerta secreta hacia el interior del planeta Tierra. Cuando salimos de ese lugar, mientras la tomaba de la mano, en el fuego de este amor se vivificaba la esperanza eterna de ser aceptado por los enigmáticos habitantes del interior del planeta. Coro del amor más allá de la tercera Esfirá o Marte, tú que conoces las profundidades del amor porque has vivido en carne propia las delicias y desprecios de la diosa Venus. Tú y solo tú eres dueño de los grandes secretos de ese maravilloso bien. Pero ¿qué será de los simples humanos que no tienen la fortaleza de un dios y como niños entran al reino de los cielos sin medir los peligros del infierno? Si ni siquiera los dioses comprenden completamente el misterio de la mujer, menos aún los novicios. Diosa de la buena fortuna, musas, huestes de Helios y Vesta, y toda la luz que ilumina la frente de Dante, sé piadosa con el Hijo del Hombre porque sin vosotros será imposible que sobreviva cuando el veneno de la mujer fatal enviada por Mara, el tentador, infecte sus venas y se posesione de su corazón arrojándolo a la locura de las más terribles e insaciables pasiones. Que la misericordia sea luz violeta llenando las almas intrépidas que se atreven a pasar más allá de la tercera espira, donde los secretos del amor eterno y también los del trono de Lucifer les son revelados. Y que por la luz de Dios que nunca falla, los que han de morir para nacer de nuevo sean como inmortales aún entre mortales. Canto 16. Las dianas cazadoras en la infraespira de Mercurio. En cada rostro femenino que adornaba las calles por donde yo transitaba, encontraba una diosa muy por encima de las realidades de esta espira. Porque aquí, las hijas de Diana eran cazadoras escabulléndose entre la selva. Ellas son castas y no se interesan de la pasión de la gorgona ni conocen todavía los secretos de las sacerdotisas de Perséfone, sino que con su mirada inocente y penetrante buscan la razón para amar. Sus corazones inexpertos, sorprendidos por la belleza de sus jóvenes cuerpos de mujer, aspiran a un hombre perfecto, un caballero andante que la salve ¿de qué? De su loca razón que mata el amor debido a sus interminables miedos. Es la angustia de una ansiosa pubertad tímida para entregarse a lo masculino, apagando a toda costa el fuego de su piel, con tal de no arriesgar ni una sola de sus caricias. Es la virgen que entierra su encanto y belleza en la tumba de su propio corazón. Así son las hijas de Virgo que nacen bajo la sombra de Mercurio, son las guerreras inmaculadas, las amazonas de Marte que luchan de igual a igual con el hombre en la selva del asfalto, quedando de ellas solo su apariencia femenina, enfriada con las góticas consonancias de su eterno cuestionar. O si ellas fueran sabias como las mujeres del reino de los cielos, sirviéndole al ser amado harían del hombre un niño para ponerlo a sus pies. Si por lo menos aprendieran de la Venus fatal que usa sus encantos femeninos para desarmar al hombre y luego esclavizarle, seguramente esta victoria sería más completa y menos agotadora que la de las guerreras luchando palmo a palmo contra el hombre en el mundo social. Estas son las predisposiciones de esta espira que hacen que las jóvenes cazadoras deliberadamente decidan enamorarse de un hombre brillante en el mundo de las apariencias, un hombre que pueda comprarlas en la subasta del amor, para ellas penetrar al pequeño paraíso que les ofrece. En verdad ellas no mienten cuando juegan a ser amantes. Sus besos investigan y se entregan al amor hasta que inopinadamente aparece un mejor postor, no de acuerdo a la realidad sino en lo que para ellas es alguien mejor. Por eso es natural que en el mundo de los mortales ella siempre falle. Triste es esta virginidad que inocentemente peca e inocentemente se condena. Esta es la virgen inalcanzable aún para sí misma. Esta es la mujer que es de este mundo y no del cielo, porque espera el amor hecho, en vez de hacerlo consciente. Sin embargo, algún día en algún lugar, una virgen y un príncipe descubrirán que la virginidad es un estado de conciencia para los que tengan el valor de realizarlo. Entonces ambos penetrarán a los divinos privilegios que ofrece la tercera espira del reino de los cielos. Así es el amor donde los amantes tocan al mismo tiempo el fuego del corazón y el de la pasión sensorial, sin tener que esperar ni separar.
Pero esta no era la realidad de la sombra de Mercurio, por el contrario, se enseñoreaba aquí el comienzo de la degeneración humana y toleraba dentro de las mentes que aún podían considerarse sanas debido a su ignorancia. La humanidad había dejado de pertenecerse. La esclavitud era cada vez más sutil o corporalmente violenta, conforme descendía por el reino de las sombras. Sus jefes les prometían mayor paz precisamente cuando más despiadada era la lucha. Era ridículo contemplar a esta gente saliendo a trabajar día con día, con el único motivo de alimentar la vistosidad y el lujo de sus casas, aun cuando el precio de esta satisfacción se manifestaba en que no podían quedarse a vivir en ellas para disfrutar su estancia. Como la gente solo podía pasar ahí la noche y no el día, realmente esos lugares eran como hoteles disfrazados y también bodegas de niños. No era posible ya distinguir cuál era la zona donde las mujeres comerciaban con sus cuerpos para ofrecerles a los hombres un momento agradable y cuál era el verdadero hogar. Esta era la razón de muchos conflictos que daba como consecuencia una gran proliferación de madres solteras insistiendo desesperadamente en defender su lugar dentro de la selva civilizada. La cuarta infraespira de Venus, diosa del amor y la robótica biológica, como en esta lucha de sexos ellas no contaban con tiempo para atender a sus hijos, entonces recurrían al dinero para contratar nanas y sirvientas. Los hijos se convirtieron en rehenes de sus padres y los primeros en corromperse dentro de esta soledad eran los niños bien, es decir, aquellos cuyos padres podían darse el lujo de desatenderlos más porque contaban con mayor cantidad de dinero para contratar encargadas y toda la tecnología al servicio de los vicios llamados virtudes. La sombra de Venus ya no se encontraba lejos porque la caja de Pandora me mostraba sus secretos y la llave que la abría se llamaba lujuria. La fuerza magnética me atraía en la fascinación de todo lo que me rodeaba y muchos escondrijos empezaron a revelarse. Aquí ya no existían verdaderos seres humanos, sino solamente semi-humanos que voluntariamente deseaban ser máquinas vivientes. Estos humanos máquinas eran creados en serie dentro de una infinidad de fábricas sofisticadas llamadas clínicas de inseminación artificial, aunque muchas veces cambiaron este título para evitar ser molestadas por la competencia. Estas se dedicaban a la robótica biológica con el objetivo principal de hacer del humano una imagen y semejanza trasladada al mundo de la tecnología científica. Se trataba de una máquina viviente, una réplica casi exacta del ser humano y una vez creado el último modelo lo ponían al frente de todos los viejos modelos. Tan buen negocio fue el ingenio de este invento que estas creaciones no solamente fueron usadas para la diversión sexual de los seres humanos reales que podían darse el lujo de comprarlas, sino que además, muchos llegaron a enamorarse sinceramente de sus creaciones. Así es como empezó a ocurrir algo increíble. Los humanos reales deseaban poseer atributos mecánicos similares a los de sus amantes, llegando al punto de hacérselos injertar a sí mismos. Aparecieron fábricas donde se producían miembros corporales de todas las tallas y gustos. Surgieron cirujanos especializados expertos en colocar senos, narices, caderas, cabelleras, genitales, uñas y muchas otras partes del cuerpo. Toda la gente asistía elegantemente vestida a lugares especiales para presumir sus senos de moda, sus pestañas postizas, músculos de acero y muchos otros atributos mágicos para enamorar a sus admiradores. En este tipo de reuniones la comida aparece como el elemento más importante, aunque el modo de alimentación dejó de tomar los productos directamente de la madre naturaleza y los prefabrica. Todo aquí es desechable. Casas, humanos, comida. De manera que en este ambiente era imposible pensar unir pensamiento, sentimiento y acto físico en el mismo lugar donde se encontrara una criatura humana. El término espiritualidad llegó a considerarse un insulto, en cambio eran considerados espirituales aquellos que se movían únicamente por el deseo de poseer todo lo que les rodeaba. Aunque de todas maneras poseyeran o no algo, siempre se encontraban tratando de destruirlo. Lo peor era que cuando las cosas se agravaban, unos a otros se convencían de que esas emociones descontroladas eran actos de una auténtica espiritualidad. Centrales electrónicas perfectamente equipadas programaban la vida de esta humanidad. Los negocios eran la fabricación de armas bélicas, decidiendo en convenciones si convenía o no provocar una guerra con otras naciones.
por medio de satélites y detrás de todo mensaje publicitario, cualquier objeto o libro, abundaban los mensajes subliminales diseñados para penetrar directamente en el inconsciente de la mente humana, para seducirlos a hacer lo que de todas maneras deseaban ser, atraídos por el fuego irresistible del infierno. También por medio de estos mensajes y claves, los amos de la selva del asfalto se comunicaban mutuamente. Periódicos, anuncios luminosos, libros enteros, música, sonidos inaudibles en el ambiente y muchos otros avances estaban contaminados. Muy pocas cosas y medios de comunicación se encontraban verdaderamente libres de estos virus. Los hombres usaban deliberadamente todo tipo de condecoraciones para hacer sentir su poder e intimidar así a sus posibles oponentes. Mientras que las mujeres se disfrazaban para convertirse en un sueño o en una presencia despampanante capaz de petrificar a los machos que se encontraran cerca, nulificándoles su voluntad. Con todos estos hechos la pesadilla se acercaba y no sabía cómo detenerla. Una de esas mañanas al despertar en mi casita encantada, no podía creer todo lo que significaba acercarse a la sombra de Venus. Había soñado que me dirigía hacia allá, o era precisamente ahora que estaba soñando encontrarme en el reino de los cielos donde no se paga por vivir sobre el planeta Tierra. La verdad era que sin salir del hogar del Padre es posible saberlo y experimentarlo todo, pero aún no tenía el dominio completo de este maravilloso poder. Canto 17. Saliendo de la cuarta espira de la sombra de Venus. Los árboles esbeltos se alzaban gozosos en la vieja alameda, mientras mi confianza en la vida humana y en mí mismo carecían de la suficiente sabiduría para vencer a todas las pasiones desatadas por el lujo y la lujuria. No comprendía el enigma de Venus que establece las bases del matrimonio en la defensa legal de los mutuos intereses materiales. El amor aquí se encontraba por debajo de los intereses creados, pero tenía que ser así para sustentar el aparente orden social, aunque esa no es la verdadera espiritualidad de Venus. ¿Cómo experimentar el amor eterno sin que los vicios corrompan el alma humana? ¿Cómo romper los hechizos que hacen al hombre doblegarse a la maldad como si se tratara de virtudes? Aquí, en el centro del sótano, se encontraba la cara oculta de la luna, y desde mi especial lugar contemplaba el mundo de 24 horas en un solo instante. Distinguía pueblos que eran como niños, otros que se encontraban en la etapa adolescente y otros más en la madurez. Eran estas las diferentes edades de la conciencia de la humanidad aquí y ahora, instantáneamente. Aborígenes y civilizados ocupaban el mismo mundo, tal como lo hace la hormiga compartiendo el mismo planeta que el hombre. El microagujero llamado la Fortaleza Negra. A lo lejos, en un lugar cualquiera del planeta, apareció una fortaleza negra hecha de roca y tan alta como la más alta torre del mundo. Como de acuerdo al interés que me despertaban las cosas podía acercarme a ellas, por un momento creí que esa gran monte se me venía encima, pero poco a poco quedó enfocada correctamente ante mí. En cuanto esta montaña de roca apareció, extendía hacia todos los habitantes de la región su malévola influencia, y entonces, los que antes fueron animales humanos se convirtieron en simios, luego en vegetales vivientes, hasta que finalmente quedaban fundidos con la roca negra que así acrecentaba su poder. En verdad el planeta era un museo viviente, el laboratorio de lo que ya fue, porque la Fortaleza Negra resultó ser el origen de la vida a partir del polvo cósmico. Di con el eslabón perdido, y el mundo exterior entero era el eslabón perdido. Todos esos fósiles vivientes formaban parte del alma del eslabón perdido. Todo lo que el humano percibe a través de sus facultades sensoriales pertenecen al mundo del eslabón perdido. Hasta las lejanas estrellas que nos reflejan su luz pertenecen al eterno pasado. Vemos a las estrellas tal como fueron hace miles de años, pero es imposible percibirlas en lo exterior, tal como realmente son ahora. Y así, todo lo que se percibe desde el museo viviente es solo lo que ya fue de la vida y de las personas, pero no lo que es, de corazón a corazón. La Fortaleza Negra era la cara visible del infierno, y cuando el lugar donde aparece queda convertido en desierto, entonces la Fortaleza Negra se esfuma para reaparecer en otro sitio, como un virus dispuesto a exterminar el mundo. Quería dejar de contemplar todo ese escombro de piedras amontonadas y deseaba percibir el motivo oculto de la Fortaleza Negra. Entonces me encontré precipitado desde mi casita encantada hacia el mundo infernal. Aunque con dificultades, logré permanecer entre este torbellino
lleno de fuerzas, esperaba encontrar cerca de mí a Dante, pero eso fue imposible porque el ambiente estaba aquí demasiado cargado con los delirios bohemios del amor humano, influido por aquella irresistible fuerza magnética que tentaba a todos hacia las pasiones desordenadas. A orillas del abismo, la reversión del universo, miles y millones de peregrinos se acercaban a esta orilla en que yo también me encontraba, todo con el especial fin de poder contemplar el espectáculo macabro del torbellino entero, como quien se calienta en torno a una fogata gigantesca de otro mundo. El costo de esta locura era que una infinidad de carne deshumanizada iba, poco a poco, perdiéndose en el insensato abismo. Pero lo más sorprendente es que muchos eran quienes se arrojaban al abismo misterioso con tanta devoción como si se tratara de Dios. La gran fiesta de una convivencia amistosa y excéntrica unía de una manera superficial y obscena a los millones y millones que formaban la humanidad arrastrada a este lugar como por una embriaguez. De repente el universo entero comenzó a volverse loco y todo se invertía ante mis propios ojos, mientras a lo lejos el torbellino negro me saludaba como un sol ensombrecido. Los tristes se ponían eufóricos, los buenos eran los malos, los vencedores los cobardes, los adultos los niños y los muertos los vivos. Todos los cuerpos humanos se vaciaban de entrañas y huesos que eran lanzados hacia el lejano lugar que ocupan las constelaciones en el espacio sideral, en tanto que, lo que antes fue el interior de cuerpo humano, invertía la dermis en epidermis y la personalidad mortal pasaba a formar parte del adentro. Sus ojos, nariz, boca, uñas se interiorizaban como por una poderosa coladera y se convertían en su vida real. Lo mismo ocurría con todos los seres vivos. El plumaje y el pico de los pájaros se volvía lo interno y su interior se dispersaba en el cielo inerte. Los órganos interiores de todos los seres vivos se habían convertido en parte de estrellas químicamente compatibles, de manera que lo único palpable que iba quedando en este mundo eran las sensaciones y los instintos en la vacuidad donde no hay reposo. Los edificios, ya de por sí en ruinas, dejaban afuera todo el contenido de sus habitaciones y las ventanas y paredes comenzaban a interiorizarse de manera que al asomarse afuera, se veía el vacío del adentro. Pero también ocurrió que las estrellas murieron y solo quedaron vivos el planeta mortal y la vida efímera de los reinos de la naturaleza. Dios con todas sus huestes celestiales murió y de sus cenizas surgieron dioses humanos brutalmente capaces de comerse a los cometas, asteroides, planetas, galaxias y hasta universos que iban desapareciendo en su interior a través de aquellas bocas siempre insatisfechas. En esta gran revuelta de todo lo existente llegaban a orillas del lugar extranjeros de lejanos países, atraídos por el escándalo de que Dios había muerto, y que el reino de la liberación completa había llegado por fin. Ese era el principal motivo por el cual todos se abrazaban como hermanos reprimiendo sus desacuerdos. Con esta fraternidad, las fronteras que separaban a los países iban desapareciendo para fundirse en el adentro de los mismos, porque la división general se encontraba adentro y ya no afuera. Estas eran las bases de una democracia muy rara, ya que mantenía a todos jurídicamente obligados a permanecer contentos, en tanto que en el interior de cada nación, la dictadura todo lo infectaba. Solo era posible escapar de estas regiones lanzándose voluntariamente al abismo negro, en busca de una libertad sin retorno. Así era como se imponía la fraternidad y la igualdad en esta extraña orilla curva y continua de la espiral invertida, donde aún era factible detenerse a contemplar el agujero negro sin penetrar en él. Me sentía como anestesiado por el pesado espejismo que producía este ambiente de felicidad obligada. Un torrente de ilusiones me arrastraba hacia estados místicos especiales en que quería tragarme mi propio sentido del mal para ser bueno. Un mundo de éxtasis en verdad. Una hipnosis colectiva muy difícil de explicar. Canto 18. Saliendo de la infraespira de Venus y el río Estigio suspiraba por mi amada porque ella se estaba alejando, llevándose consigo parte de mi humano vivir, y yo no podía renunciar a llegar al fondo de toda la verdad. Oh Dios, Dios. Como recordaba entonces aquellas tardes gratas de un noviazgo eterno y prometedor. En estas condiciones fue como me dispuse a entregarme a Dios antes que a ningún mortal, y este era el precio para entrar a la cuarta espira de Venus y su sombra. Estaba en el reino de los cielos y no tenía posesión completa de esta realidad, al mismo tiempo que visitaba el infierno, pero no podía pertenecerle.
Por eso, encontrándome en esta extraña orilla donde los aventureros adoraban al viejo abismo, me armé de valor para bajar con cuidado por una ladera, buscando entre tinieblas la verdad que latía en el centro de mi propia vida, sin saber cuál era esa vida en la cuarta espira de la sombra de Venus. Conforme bajaba me encontré con uno de los grandes ramales del terrible río Estigio, aquel río que separa el infierno del reino de los cielos. Era este un camino inundado de pantanos hediondos, pero no había otro camino, todas las cuestas eran ya empinadas e intransitables. El ambiente se hacía insoportable, pero poniendo en mi mente todas mis esperanzas me era posible reubicarme donde yo quería estar, entonces podía abrir los ojos y encontrarme en casa con mi amada, o mejor dicho, con alguien que ya no era completamente ella sino también Perséfone y sus secretos del tantra sexual, magia donde todos los instintos son probados y donde todo lo espiritual es seducido. Índice. Camino de Rosas, tomo introducción. 4. Coro. 5. Coro. 6. Canto y principio y fin del universo. 7. Almas gemelas. 11. Canto y la eterna amante. Canto y el vientre de la reina eterna. 12. Canto y uno dentro del otro. 16. Fortaleza del alma. Canto y encuentro con Dante. 17. Las suertes de la luz dentro de Dante. Beatriz. Canto y la madre del polvo y la siempre virgen. 20. Coro. La pasión y el hijo del hombre. 22. Canto y el amor, la enseñanza y la confusión del discípulo. 23. Coro. Las tentaciones de la hechicera y el corazón de llama triple. 26. Canto y Cristo en la selva del asfalto. 27. La puerta del absoluto. Canto X el desierto y el fuego devorador. 28. Canto a Beatriz la hebrea entre los valles del hambre y la enfermedad sexual. El adentro afuera la avenida alucinante hacer del tiempo conciencia. Coro. Tiempo instantáneo, espacio fijo. 32. Canto X dentro del vientre de Beatriz y el poder de la Trinidad. Ciclos de tiempo inconmensurable. Vida exterior acelerándose proporcionalmente a la vida interior desacelerándose. Coro. Los salvados en movimiento. 36. Canto X. Aquí vamos a parar. Si tienen alguna opinión, les voy a pasar todos los links de lo que se pasó aquí sobre el doctor Ulises, y los comentarios que se hicieron van a quedar grabados en este Zoom. Con esta parte, la próxima semana, si Dios nos permite, voy a empezar con el tomo 2 de Camino de Rosas sin Espinas, y después, ya que terminemos de hacer ese audiolibro, pues vamos a comentar cada parte de Camino de Rosas sin Espinas, porque les va a ayudar mucho a la comprensión de la astrología desde un punto de vista viviente. Desde un punto de vista viviente, les va a ayudar. ¿Tienen algún comentario? Si no, voy a cerrar para que descansen y tengan un buen día. No, Sí, maestro, muchas gracias, muy bonito todo y muchas gracias por la información del doctor Ulises. ¿Okay? ¿Sí entienden lo que les pasó sobre el audiolibro? ¿Están entendiendo algo?
o de plano. A veces sí se me hace un poquito complejo, pero como dice nuestra compañera Laura Antonia, pues ahí tenemos que repasarlo un poquito para poderlo entender todo. Sí, por eso va a quedar en el link de YouTube para que aprovechen ahorita que está, porque no sabemos si nos los van a quitar. Luego por cualquier pretexto quitan las cosas. Entonces ya veremos. ¿Ok? Yo les quería recomendar de que cuando lo viéramos, que le pusiéramos me gusta, porque así una vez una persona que estaba yo viendo decía, denme sus links para que no nos quiten el video del aire. Entonces hay que darle el que me gusta para que no nos quiten. Okay. Así que cada vez que lo vean, que le pongan me gusta para que no lo quiten. Buen punto, sí. Ok. Quiero que tengan un bonito fin de semana, no se desanimen. Sabemos que las cosas no están fáciles para muchos, pero hay que continuar. Entonces deben de ustedes de hacer su esfuerzo. Recuerden que su camino es individual, cada cual tiene su propia experiencia. No podemos impedir que los que ya pues están en otro camino, pues lo sigan. Ni los pobres vamos a dejarlos de ser pobres, ni los ricos van a dejar de ser ricos. Cada cual somos lo que somos. Les estoy tratando de enseñar a que vean su propia alma. Es lo más importante de todo, que ustedes vean su propia alma y encuentren una satisfacción en el hecho de estar vivos, en el hecho de estar en esta época que es de cambio completo, que ustedes lo aceptaron, no hay casualidades. Todo eso hay que tenerlo presente para que encuentren cierta paz. Si ustedes no se ponen en paz, si ustedes no dejamos de criticar, de maldecir, de quejarnos, de inconscientemente ser víctimas de nuestros miedos, de nuestros terrores, no vamos a poder encontrar ninguna paz. Así tengan al maestro más poderoso enseñándoles. Su forma de ayudar es pónganse en paz, tengan fe, sigan adelante. Es mi deseo. Cuando uno ya ve la luz de una forma diferente, quisiera que todos la vieran, que todos alcanzaran ese estado. Y yo he cambiado mucho en el lapso desde que yo empecé un trabajo con la gente. Es muy diferente a cuando yo era más joven, veía las cosas de una manera, ahora las veo de una forma indescriptible porque era mi destino, pero el destino se gana. Ustedes no se desesperen, no desprecien su camino, lo mucho o lo poco que estén viviendo es importante. Valoremos, tengamos la fuerza para pasar por ahí, por lo difícil, por lo fácil, lo bonito, siempre estar conscientes para bien, dentro del bien y dentro del mal. Muy bien,